Así inicia noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están. En Noticia Rusia analizamos el alcance del decreto de movilización parcial anunciado por el presidente Putin. A partir de este miércoles serán llamados 300.000 militares en reserva con experiencia para controlar territorios liberados del Donbass. Es la respuesta a la acusación de Rusia de luchar contra el complejo militar de Occidente y los chantajes nucleares. Profundizamos en ello. En Noticia Ecuador, la tarde de este miércoles, el gobierno anunció el hallazgo del cuerpo de la abogada María Belén Bernal, desaparecida el pasado 11 de septiembre dentro de la Escuela de Policía Superior de la Policía. Tan pronto como se conoció la noticia, un centenar de personas se concentró a las afueras de la instalación para exigir justicia. Denuncian que es el Estado el responsable de su desaparición y asesinato. Les contamos y lo analizamos. En Noticia la ONU, un urgente debate llega al seno de la Asamblea Anual del organismo. El fracaso de la lucha contra las drogas impuesto por Estados Unidos y del que millones de personas son víctimas dentro y fuera del país. Lo analizamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Rusia, el gobierno anuncia una movilización parcial en el país para resguardar su soberanía. Advierte a Occidente que Moscú está dispuesta a utilizar todos los medios para defenderse. El presidente Vladimir Putin calificó la movilización parcial de tropas rusas como una medida necesaria para defender la soberanía e integridad territorial ante las amenazas que enfrenta el país por parte de Occidente a través del gobierno de Ucrania. Permítanme enfatizar esto una vez más. Esto se hará por todos los medios a nuestro alcance. Aquellos que están tratando de chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento también puede girar en su dirección. Putin especificó que la OTAN está llevando a cabo reconocimientos en todo el sur de Rusia y presionando a Kiev para que transfiera las operaciones militares a territorio ruso. Me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas de destrucción y en ciertos aspectos incluso más modernas que los países de la OTAN. Más tarde, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, especificó que serán movilizados 300.000 reservistas, ciudadanos que han prestado servicio militar y cuentan con experiencia de combate. Después de que sean reclutados, por supuesto que se someterán a entrenamiento o reentrenamiento. Por supuesto que lo harán. Serán coordinados por tripulaciones, equipos, escuadrones, pelotones. Y solo después de eso, irán a realizar las tareas que se les sean asignadas. Además, aumentarán la dotación de las Fuerzas Armadas en 137.000 efectivos a partir del 1 de enero de 2023. El presidente Putin señaló que el objetivo de la operación militar sigue siendo la liberación del Donbass. El anuncio llega un día después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporizhia, anunciaran que celebrarán referéndums de anexión a Rusia. Aunque ha sido Moscú el que ha denunciado que las fuerzas ucranianas atacaron la central nuclear de Zaporizhia y fabricaron armas químicas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, amenazó a Putin con consecuencias sin precedentes para Rusia si utiliza armas nucleares en Ucrania. Por su parte, la Comisión Europea considera que el último movimiento del Kremlin exige una nueva ronda de sanciones. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprovecharán su estadía en Nueva York para debatirlo en una reunión de emergencia este jueves.
Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sema Sánchez, analista internacional, conductor del canal Tertulias en Cuarentena, miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, capítulo España. Nos acompaña desde Valencia, en España. Sema, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en tu madrugada. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Caracas. ¿Cómo estáis? Muy bien, pues muy atentos a lo que ya se esperaba que sería un anuncio importante por parte del presidente Putin, y luego vemos la cascada de reacciones. Primero, conocer tu opinión acerca del llamado de los 300.000 reservistas, militares reservistas que tengan experiencia en el tema. Bien, es evidente que esto es un primer zarpazo directo de Rusia. Pero hay que tomarlo en el contexto de casi la consecuencia lógica de todo lo que está sucediendo hasta ahora. Con toda esta operación especial, este operativo especial, han seguido aumentando el flujo de armas. Bueno, lo ha explicado muy bien Vladimir Putin, explicando todo el proceso, de por qué se llega hasta aquí, ¿no?, en esa tensión. Pero yo pondría en contexto un par de cosas ahí importantes. Una, que 300.000 reservistas, que bueno, pues ya sabes que la escalada de mentiras en los medios de comunicación en Occidente lo mira con menosprecio incluso, pues 300.000 reservistas no solo es que cambian la posición que va a tomar Rusia dentro de lo que sería Ucrania todavía, porque las repúblicas de Donbass, que no son ya Ucrania por decisión propia, de Lugansk, de Donetsk, se suman a ellas por un referéndum, seguramente en una unidad con Rusia, pasándose el territorio ruso, si el referéndum, que estará desde el día 23 al 27, que se celebrará allí no solo ya en Lugansk y Donetsk, que lo llevan reclamando hace mucho, sino también lo han hecho simultáneo Zaporozhye y también en las de Gerson. Si a esto unimos que en el futuro próximo, si sigue la cosa como está, pues probablemente se una también a esa reclamo, pues Odessa, o volveremos a entrar, se volverá a entrar desde Rusia a Kharkov, porque no habrá otra manera de defender sino a los territorios que pasan a ser Rusia. Aquí cambia la cosa porque esos 300.000 soldados son solo un 1% de la posibilidad de movilización total. Por eso es una movilización parcial, tan parcial como un 1%, y eso es el contexto que hay que tener. Puede hacer esto 99 veces, me refiero que en realidad estamos hablando de una cantidad mucho menor de la que sería una declaración de guerra, imaginemos, total ya con Europa, ya no solo, porque además también ha señalado a Bruselas, ha señalado a Londres, ha señalado a Washington, ha señalado pues toda la comunidad internacional, que se dicen el Occidente como el actor fundamental de toda esta guerra, de todo este interés por continuar una guerra y derrotar en el campo de batalla a Rusia. Y bueno, pues cambia absolutamente el escenario, puesto que a partir del 27, a partir del miércoles, martes 27, miércoles 28, el resultado del referéndum podría dejar a todos esos territorios como Rusia, y ya no sería Rusia ayudando a unos ejércitos populares de Lugansk, de Donetsk, sino que sería Rusia con su propio frente de avanzada la que estaría defendiendo su territorio. Ese es un punto clave, Semas, y es que en caso de que se apruebe por parte de la población los 4 referendos en estas zonas, será Rusia en su propio territorio, defendiendo su territorio. De hecho, no solamente cambian el tema militar, sino sin duda geográfico. Sí, perdón, decía que a hechos consumados ya de facto son territorio que por su propia voluntad de la población no van a querer volver a una Ucrania que lo único que ha hecho ha sido intentar masacrarlos durante 7-8 años con decenas de miles de muertos, y además ahora cada vez que han estado, por ejemplo, en todo lo que es Mariupol, cuando ha estado con los ucranianos, ha recibido todo tipo de desastres humanitarios y de terror, y en cambio cuando ahora está Rusia allí construyendo, normalizando, construyendo viviendas, haciendo
todo un verdadero efecto civilizador de un territorio que estaba siendo destrozado, desestructurado por la propia Ucrania, una Kiev que no está cuidando a sus ciudadanos ni mucho menos, y por tanto creo que no estarán muy proclives a volver. Sí que es cierto que está el miedo, estarán tensionados porque el miedo a si no ganara Rusia con esta guerra en derivación que hace como carne de cañón Ucrania, pero que la hace la OTAN contra Rusia. Si no la ganara, supongo que ahí la gente puede tener miedo a las consecuencias, puesto que cada vez que ha entrado el gobierno de Kiev en territorios como esos 8.000 kilómetros cuadrados que se cedieron para dar este paso, porque un repliegue estratégico militar para este paso, bueno, que se vendió como una gran victoria de Occidente, pues cuando quedan todavía 100.000 kilómetros cuadrados en territorio protegido por Rusia, pues yo creo que ahí van a estar legitimadas las acciones de Rusia todavía más. O sea, ya no solo de facto estarán ahí, sino que legalmente será un territorio ruso decidido voluntariamente por unos referéndums de su población, que si bien hay 5,5 millones de los 7,5, 8 que había en esa zona, esos otros 2,5 millones prácticamente de lo que es esa zona están en su mayoría en Rusia. O sea que van a poder votar también desde los lugares que estén en Rusia, pues refugiados, ¿no? Rus, dice en temas de reacciones ya a nivel internacional, todo esto sucede en el marco de una nueva Asamblea Anual de Naciones Unidas, CEMAS, Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, Occidente en general, que ese anuncio del presidente Putin es un reflejo de que Rusia está perdiendo la guerra y esta confrontación en Ucrania. ¿Qué crees al respecto? Bueno, se puede vivir una realidad paralela gracias a los medios de desinformación masiva en este Occidente, pero bueno, llevan diciendo que Putin había perdido la guerra desde el primer mes de la guerra, primero con las sanciones, luego con las armas, luego cuando recordáis en agosto, en julio fue, ¿no? Mucho antes, creo que estoy remontándome, creo que estoy demorándolo mucho. Fue muy al principio cuando se retiraron de Kiev por un intento de llegar a negociaciones. Recordemos que fue por intento de llegar a negociaciones acordadas, que no fue que perdieron Kiev, sino que se retiraron y volvieron a la zona de desnazificación que ellos pretendían, y resulta que lo vendieron como una derrota total, ¿no? Es una realidad paralela, absolutamente paralela, y como bien ha dicho Putin, además, técnicamente, militarmente, en territorio, en todo, están ganándolo. Lo que pasa es que ahora va a ser más difícil tapar esta mentira. Primero, porque una vez eso sea territorio ruso, estaremos enfrentando también como ellos se unen en la OTAN, se va a estar aquí una unión de países que estarán en una organización, un tratado como la OTSC, que es ese tratado pues de protección entre países de Asia, que va a estar integrado con Rusia. Aparte sabemos que la relación con China, el destino de China está incluido en el destino de Rusia ahora mismo, y por tanto que a nadie se le escape que China no ha tenido que poner ahora claramente en su parte en esta guerra, pero la va a poner, si hiciera falta, de inmediato ante la amenaza que supondría perder Rusia para ella, ¿no? Para la misma China. Realmente no están perdiendo, están ganando de largo esta batalla, esta guerra, e incluso la guerra mediática que en Occidente de momento tienen controlada por la desinformación masiva a todos los niveles, intelectual, cultural, mediático, político, la genuflexión de todos los estados de Occidente es total, pero incluso las falsas izquierdas que se mueven por las pseudodemocracias de esta Europa totalitaria están absolutamente rendidas ante el gobierno ucronazi, pero realmente yo creo que ahora el paso, solo con esta movilización parcial y esta decisión de que sea Rusia a partir del jueves, yo creo que puede convertir, se va a notar
se va a notar en esos sistemas aéreos que hasta ahora están golpeando terriblemente a Donetsk. Hay que recordar que cómo callaron los medios occidentales esta semana la muerte de 16 personas en mercados, parados de autobuses ahí en Donetsk, callados, silenciados, un silencio cómplice, y yo creo que se va a notar muchísimo este paso. Estamos deseando y esperamos todos los habitantes de Donetsk, la gente que tanto ha sufrido ahí en Lugansk, Donetsk, en todas esas zonas, estarán incluso todo el Oblast de Zaporozhye, y con toda esa amenaza que están teniendo a la central nuclear también, por cierto, pues realmente yo creo que este paso va a notarse también técnicamente en que ya van a destruirse todos los centros que hayan con posibilidad de hacer daño a distancia a Rusia. Incluso yo creo que se plantean la posibilidad, porque hoy lo han hablado, precisamente el ministro de Defensa ha hablado de esos satélites que están colaborando en esta guerra, y los ha nombrado claramente como diciendo: todos esos satélites están ahí también haciendo la guerra, cuidado, y esto va a pasar a otro plano. Quiero decir que no vamos al plano de movilización general, de guerra nuclear, sino que puede llegar en cualquier momento a Europa. Yo, de hecho, desgraciadamente... Sin embargo, con solamente nombrar, Semas, el tema nuclear, bueno, prende las alarmas de una manera impresionante en cualquier parte del mundo cuando se plantee. Y por eso el presidente Putin, el gobierno ruso, dice: hay un chantaje sobre el asunto nuclear, por ejemplo, con el envío de armas nucleares de Estados Unidos y de otras potencias a Ucrania. ¿En qué nivel entonces está ese asunto que es tan extremadamente delicado? Está en un nivel en que hoy Putin no ha esperado a que haya una movilización general, a que sea Rusia, que haya una guerra, para dejarlo hoy claro. Están dispuestos a llegar hasta el final con todo lo que haga falta para poder lograr defenderse, la supervivencia de Rusia, porque creen que efectivamente está en juego una supervivencia de Rusia total como Estado, que se quiere balcanizar, que eso se lleva buscando desde hace tiempo, que se quiere destruir Rusia, su cultura, a sus gentes, a su pueblo, todo. Se está implantando una rusofobia enorme en toda Europa y en Occidente, y eso pues dice que lo va a parar del todo, y que por supuesto tiene incluso una tecnología mayor en algunos componentes que la que tienen ellos. Mira, hay una cosa que quiero recordar hoy otra vez, que está pasando, que sigue avanzando esto, que ya nadie puede hablar de que es una guerra en Ucrania, que si se puede escalar o no. Ya se ha escalado. Este es un paso de escalada. Esto es una gran bofetada la que ha dado en este momento el gobierno ruso a Occidente. Y entonces yo quiero recordar que tanto Fidel Castro como Hugo Chávez dijeron, después de suceder los acontecimientos del golpe de Estado, ellos, curiosamente fue después de eso cuando ellos dijeron, ambos los dos, uno por un escrito en un artículo en Gramma y otro en Viva Voce, Hugo Chávez, dijeron ambos los dos que Vladimir Putin y Xi Jinping estaban destinados a salvar al mundo de la debacle del imperio y a vencer al imperio. Por cierto, Fidel Castro también tuvo una frase histórica en su momento diciendo que le llamarían, sería Rusia contra el fascismo, o lo que le llamarían democracia. Y yo creo que cuando ellos hablaban, no hablaban solo porque tenían una bola de cristal, o sea, no hablaban en el sentido figurado. Yo creo que ellos eran conscientes de que ese paso del golpe de Estado, del Maidán, del golpe de Estado en Ucrania, era un paso que hablaron ellos con Vladimir Putin y hablaron con Xi Jinping, y ambos los dos le dirían en aquel momento: esto va a suceder sí o sí, esto ya no tiene vuelta atrás, esta gente no tiene ganas de parar esto, no lo van a querer parar, quieren llegar hasta el final y este enfrentamiento va a suceder. Yo creo que hablaban sabiendo conscientemente y habiendo hablado con ambos los dos de esa posibilidad, y bueno, pues eso hoy, el paso que se ha dado hoy es un paso ya sin retorno. Hasta ahora alguien podría pensar en acuerdos de Minsk otra vez, en negociaciones, en autonomías. Ahora ya no. A partir de ahora Rusia va a ampliarse en esos más de 100.000 kilómetros cuadrados, va a ampliarse esas fronteras que protegerán además a Crimea, que protegerán a Rusia más, pero no se va a acabar ahí. Rusia no va a permitir que en el resto de Ucrania, si hace falta llegar hasta Kiev, si hace falta usar bombas nucleares estratégicas en Europa, y eso lo quiere Estados Unidos,
Estados Unidos quiere una guerra, estoy convencido, quiere una guerra nuclear estratégica en Europa, en la que no entraría él directamente, y la quiere, pero y está forzando a Kiev constantemente a que la guerra no cese. Sí, de hecho ya lo hace moviendo los hilos a través del Pentágono. También lo decía el ministro de la Defensa de Rusia, lo ha reiterado durante ese tiempo en varias oportunidades, lo ha dicho, es que detrás de la estrategia del ejército ucraniano están las mentes pensantes de la guerra, los señores de la guerra en el Pentágono, es decir, que hay este movimiento de hilos por parte de Estados Unidos, así no tengan tropas en el terreno. Otra forma de ver cómo se hace la guerra por parte de Estados Unidos. Y allí decía también el presidente Putin, el objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir Rusia. Hoy además, en el marco de Naciones Unidas, también lo decía el canciller Sergei Lavrov. Así que ya queda de lado definitivamente que es Ucrania y Rusia, como tanto se intentó vender, sino que es directamente la OTAN contra Rusia, Semas. Sí, además lo hablamos, creo que una vez que estuve yo en el estudio ahí contigo en Venezuela, creo que lo hablamos esto también, de mi convencimiento de que esto iba a llegar al punto que estamos hoy, ¿no? De una guerra ya de Rusia directamente contra Occidente, porque recordemos que las palabras de hoy de Putin no han hablado de Kiev, básicamente han hablado de Bruselas, de Londres, de Washington, de la comunidad occidental, de todos esos países de Occidente que están atacando y que quieren atacar a Rusia, que quieren destruir a Rusia. No está hablando, aunque ha hablado de la ética que les mueve a defender a ese prójimo que tienen ahí sufriendo y que les ha pedido ayuda, que es todo el Donbass, pero ha hablado directamente también de defender a Rusia absolutamente, a su integridad territorial, y realmente esta declaración de hoy sí que se puede decir que es una declaración de guerra ya con Occidente, y yo creo que esta tercera guerra mundial, que prácticamente está en marcha, pues bueno, como no ocurrió en otras guerras mundiales, primero en conflictos como más localizados, pero que están implicados todos los países en esos conflictos, bueno, pues aquí está ocurriendo exactamente lo mismo, y yo creo que bueno, pues que este paso, esta escalada, mirar a los ojos a la OTAN y ya hablar de la OTAN y no hablar con subterfugios y hablar solo de Kiev y hablar... No, esta vez hasta el mismo ministro de Defensa hoy no ha dicho, no ha hablado de Kiev, ha hablado de la comunidad internacional, de los satélites internacionales, de los satélites, todos los satélites que tiene la comunidad internacional están ayudando a atacar a Rusia. Eso es lo que ha dicho hoy, y de hecho ha sacado también, por cierto, Vladimir Putin ha sacado el caso de que ya Rusia estaba siendo atacada en su territorio, en Belgorod, en Kursk, y yo quiero recordar que también hay otras zonas, como he dicho antes, de Odessa, que quiso ser una república también popular, Odessa, que ya vimos cómo acabaron con ella a base de un genocidio también que hicieron en aquel casa de los sindicatos. Realmente solo con esa violencia y con esa forma de actuar criminal nazi han conseguido frenar las intenciones y las ilusiones de muchos de los países, de los oblasts que estaban dentro de Ucrania, que hubieran querido alejarse de un golpe de Estado nazi, un gobierno nazi. Porque bien que recuerdas, además, aquí, ahora que lo dices, bien que recuerdas la tragedia sucedida en el edificio de los sindicatos en Odessa, que además sigue en la impunidad después de más de 8 años, una situación tan terrible como la registrada en ese momento, y la mayoría de acciones emprendidas por esos grupos neonazis. Por eso ese es el otro punto que es necesario analizar, Semas. ¿Qué pasa con estas organizaciones neonazis? Sí, qué paradójico, el Occidente las enfrentó, las combatió en la Segunda Guerra Mundial y ahora las apoya. Siguen enviándose miles de millones de dólares en armas a Ucrania por parte particularmente de Estados Unidos. Y bien se conoce ahora que la mayoría de ellas no van directamente al ejército ucraniano, sino a alimentar a estos grupos neonazis
que funcionan como especie de paramilitares y que son además avalados por el gobierno. Sí, un 70% de las armas no caen directamente para el uso de Ucrania. Se enriquecen con ellas, supongo que los que administran las armas, que tienen que estar bien ligados al gobierno de Kiev, pero lo peor es dónde van esas armas. La deslocalización, creo que intencionada, de esas armas está para una Europa, unos pueblos de Europa, y para otros pueblos se los llevan, evidentemente hay tráfico de armas hacia Asia, hacia todos los rincones que ellos pueden intentar generar, grupos de terroristas, de desestabilización de las zonas aquellas, pero también yo creo que hay un peligro, un problema. El otro día se encontraban en un control en una frontera en Holanda con un Stinger en un maletero. Realmente puede ser un espacio de inseguridad terrible. Una Europa caída en desgracia, con una crisis económica galopante que no va a frenar, desconectada del resto de Asia, una península que es realmente Europa respecto a Asia, una península empobrecida, con estallido social, con inflación, con todos los males que podéis imaginar ahora tras esta situación de guerra, incluso sin llegar a una guerra, si no llegara a una guerra de, como he dicho yo antes, que desgraciadamente creo que sí que llegará a una guerra también armamentística a las bases de la OTAN aquí en Europa, pues aún sin llegar a eso ya hay una verdadera guerra económica que va a hacer mucho daño, pero luego está que esos estallidos sociales con un fascismo y un neonazismo o nazismo, ya por no quitarle, por no ponerle lo de neo, porque realmente es una continuidad del que había de los de bandera, pues ese nazismo naturalizado, normalizado, aceptado y aprobado por el Parlamento Europeo, por todos los estados y sus parlamentos, sean de izquierda o derecha, por cierto, parlamentos que están volcando hacia la derecha. Cuando tú normalizas el fascismo y el nazismo, los parlamentos prácticamente con mucha facilidad pueden volcar a un populismo de derechas. Pues yo creo que lo único que está logrando esa conexión, ese encuentro, ese entronque entre deslocalización de armas súper peligrosas que pueden que con un nivel de destrucción importantísimo, que pueden guardarse en un maletero de un coche. Imagínate eso, si lo unes a un estallido social permanente y a todo este bloque de resurgir de nazismo que va a haber, es tremendo. Pero también recordar, el otro día, digamos, un artículo de un think tank estadounidense, más propiamente, pues que hablaban incluso de lo importante, lo interesante que sería ese gladio que tienen adormecido y que tan bien les fue a ellos el que hubiera la operación Gladio, esos elementos de guerra sucia que utilizaron en Europa para combatir cualquier gobierno que fuera demasiado a la izquierda, demasiado comunista, pues en este momento ellos hablaban desde allí con toda naturalidad en ese think tank, en esos medios en Estados Unidos, de la necesidad quizás de volver a dejar de hibernar al gladio y volver a poner en marcha ese tipo de operaciones que también les fue en Europa. Con eso, si juntas las tres cosas, tenemos un panorama bastante desolador. Un panorama realmente muy desolador para una Europa que vemos como en distintos países, hoy lo referenciábamos a través de la pantalla de Telesur, de poblaciones que se levantan indignadas por la crisis económica, que además es parte de la consecuencia de todo esto. Seman, muchísimas gracias por tu análisis, un placer como siempre, buenas madrugadas. Gracias a ti, hasta luego. Tatiana. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, la tarde de este miércoles el gobierno anunció el hallazgo del cuerpo de la abogada María Belén Bernal, desaparecida el pasado 11 de septiembre dentro de la Escuela Superior de la Policía. Tan pronto como se conoció la noticia, un centenar de personas se concentró a las afueras de la instalación para exigir justicia. Denuncian que el Estado es el responsable de su asesinato. Les contamos, lo analizamos. Al volver estamos en Es Noticia.
En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Reportajes Telesur presenta. Entender la historia de Guerrero, la historia social y política sobre todo, es hablar de la historia de las masacres, la historia de los asesinatos de luchadores sociales y la historia de las desapariciones forzadas. Despiertas y no entiendes lo que está sucediendo en realidad. Los padres se están indignando y pues la sociedad igual. Ayotzinapa, historia de un crimen de Estado. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Sábado, solo por Telesur. En noticia de Ecuador, el gobierno anunció que fue encontrado el cuerpo de la abogada María Belén Bernal, desaparecida desde el pasado 11 de septiembre, tras ingresar a la Escuela Superior de Policía en Quito, la capital. Vamos a verlo. La Policía Nacional de Ecuador confirmó este miércoles que fueron encontrados los restos de la abogada penalista María Belén Bernal, quien se encontraba desaparecida desde el 11 de septiembre, luego de ingresar a la Escuela Superior de la Policía en Quito, a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres. El cuerpo fue hallado en un cerro detrás de la institución policial. Fue identificado por la vestimenta, un tatuaje y otros elementos confirmados por la familia. El presidente Guillermo Lasso declaró que no habrá impunidad y los responsables serán sometidos a la ley. Además, expresó sus condolencias a la madre y al hijo de Bernal. La madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, respondió al presidente exigiéndole justicia y pidió apoyo en los exámenes médicos legales para llegar a la verdad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, realizó una rueda de prensa donde defendió la institucionalidad y prometió continuar las investigaciones del caso. El día de hoy, luego de largas jornadas y luego de una trazabilidad técnica en la elaboración rigurosa de un plan de búsqueda, María Belén fue lastimosamente encontrada en estas condiciones. Este dolor que sentimos no nos permite dejar para después ningún resultado pendiente y ahora continuamos en la localización de Cáceres. El principal sospechoso de cometer el feminicidio es el teniente Cáceres, esposo de la víctima, prófugo de la justicia desde que declaró ante la fiscalía en días pasados y fue puesto en libertad. Puede haber otras personas involucradas en el crimen, aseguró el ministro. Es un acto cometido por un irracional, pero que pudo haber tenido inclusive la participación por inacción de otras personas. La cadete Jocelyn Brigitte es hasta ahora la única persona detenida en el caso. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Qué pasa esta noche? Vamos a Quito con nuestra colaboradora Elena Rodríguez, quien se encuentra a las afueras. Allí continúa de la comandancia de la policía en la capital. Elena, adelante. Rodeada de policías. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa allí? Hola Tatiana, muy buenas noches, así es, saludamos a la audiencia de América Latina. Como ustedes pueden ver, estamos en los exteriores de la Comandancia General de Policía, donde hasta hace minutos cientos de mujeres se congregaron aquí para expresar su indignación frente a lo que califican como un crimen de Estado. Recordemos que la abogada María Belén Bernal, desaparecida hace 11 días, ingresó en la Escuela Superior de Policía y tras aquello no se conocía de su paradero hasta hoy, que fueron reconocidos sus restos mortales en el cerro aledaño a la Escuela
de la policía. Las mujeres que se concentraron en los exteriores de la Comandancia General de Policía responsabilizaron al Estado, pues el principal sospechoso es el teniente Germán Cáceres, esposo de María Belén Bernal. Ustedes pueden observar cómo está la Comandancia General de la Policía rodeada de aproximadamente 30 efectivos policiales que están resguardando la institución policial. Ustedes pueden también apreciar cómo quedó la puerta tras las manifestaciones de indignación, de ira. Ellas exigen transparencia, verdad y justicia. Podemos leer en las paredes, en la puerta principal de la Comandancia General de la Policía, las palabras cómplices, asesinos, ni una menos, la policía mata a nuestras amigas. Algunas de las consignas que se escucharon la tarde y noche de hoy en la capital de los ecuatorianos tras el reconocimiento realizado por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ha dicho que los restos encontrados pertenecen a la abogada de 34 años, María Belén Bernal. Recordemos que durante estos 11 días, Elizabeth Otavalo, su madre, hizo un recorrido exhaustivo por varios medios de comunicación y ella dice que si no hubiese existido la presión mediática que existió, este caso no se habría resuelto con celeridad. Aún así, son 11 días hasta que se dieron con los restos mortales de la abogada María Belén Bernal, en lo que, insisto, grupos defensores de derechos humanos, feministas y los colectivos que se dieron cita esta tarde en la Comandancia General de Policía calificaron como un crimen de Estado, pues María Belén ingresó a la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre, así se registró precisamente en la garita, en la entrada principal de esta Escuela Superior de Policía, y no se registró su salida. Sin embargo, las investigaciones dan cuenta de que el automóvil que utilizó Germán Cáceres, su esposo, el teniente de la policía en servicio activo, habría trasladado precisamente los restos de María Belén Bernal, que fueron posteriormente encontrados en una quebrada aledaña, en una montaña aledaña a la Escuela Superior de Policía. Hay ira, hay indignación, hay consternación a nivel nacional por la versión oficial de las autoridades, y también hay incertidumbre por parte de la familia. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, ha pedido que se haga una investigación seria y transparente, y desconfía, ha dicho, de la versión oficial entregada por tanto el presidente de la República, Guillermo Lasso, como por el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Ella ha solicitado ayuda por parte de las universidades para poder reconocer e identificar el cuerpo de María Belén Bernal. Horas de consternación, horas de dolor, horas de angustia y de incertidumbre se viven en Ecuador, precisamente tras 11 días de la desaparición de la abogada María Belén Bernal en manos de un agente de la policía, quien todavía no ha sido localizado, todavía se encuentra prófugo. Esta es la actualización de las noticias que tenemos desde Quito, la capital de los ecuatorianos. Tatiana, ¿tienes alguna pregunta? No, por ahora, gracias Elena. Muchísima indignación, con toda la razón, y desconfianza por parte de la familia, también con toda razón. Gracias Elena, buenas noches. Buenas noches también. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Francolor, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado, defensor de derechos humanos. Nos acompaña desde Guayaquil. Doctor Francolor, buenas noches, bienvenido. Abogado, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Hola, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Sí, bien, dígame. Gracias por acompañarnos. Es un crimen de Estado lo que han denunciado los familiares de la abogada María Belén Bernal y también las cientos de activistas que llegaban hoy a esta sede de la comandancia en Quito. ¿Cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico? ¿Es un crimen de Estado la desaparición y posterior asesinato de María Belén Bernal? Es indiscutible que el femicidio perpetrado a la abogada
María Belén no es perpetrado en su domicilio, no es perpetrado en un club social, es perpetrado en una institución del Estado, en la escuela de policía, de formación de oficiales de la policía. Y, por supuesto, según las informaciones que se tienen hasta ahora en la investigación procesal, ha sido una perpetración, digamos, que en la cual han habido una complicidad de oficiales, de tenientes, de cadetes, y en la cual se puede establecer que este femicidio hay una responsabilidad del Estado, indiscutiblemente, porque de la propia versión que se conoce de la cadete que está detenida, de nombre Jocelyn, ella establece que han habido gritos, pedidos de auxilio y que han habido, digamos, el teniente Cáceres salió y nadie la auxilió. El teniente Cáceres salió incluso de la Escuela Superior de la Policía y caramba, protegido por sus propios aparentemente compañeros. Y salió en el vehículo y salió con el cuerpo de la abogada María Belén Bernal. Es imposible que nadie viera nada, que nadie escuchara nada. Pero se trata de un grupo de cómplices o de una complicidad por parte de una institución. Claro, la investigación de la Fiscalía tendrá que establecer si hubo complicidad en los tenientes, en generales que dice que también han existido, coroneles, o si hubo coautoría. De eso tiene que depender la investigación penal. A eso está abocada la parte procesal penal de la Fiscalía. Por eso es que se establece que este crimen perpetrado, este femicidio perpetrado en esta distinguida abogada, digamos, es un crimen de Estado, como se dice, ¿no? Porque dentro de la criminología es una terminología muy general, muy específica, pero que tiene connotaciones tremendas por las connotaciones, porque nadie espera que dentro de un recinto policial, porque caramba, los policías, siempre la institución policial está en una posición de garante, porque acá ha habido omisión de socorro. Los policías tienen la obligación de custodiar la vida, la integridad de las personas y los bienes de las personas. ¿Y cómo es posible que la abogada ha pedido auxilios cuando supuestamente el esposo la ha estado agrediendo para matarla y caramba, nadie la ha auxiliado, nadie la ha protegido? Entonces, allí están los hechos que han determinado su muerte, no su asesinato. ¿Dónde están los garantes de la vida que deberían ser los policías, incluso paradójicamente dentro de una instalación de la policía allí en Quito, la capital de esta nación suramericana? Ahora, doctor Franco, dígame, ya paso a hacerle una pregunta de carácter político. El país está pidiendo, distinguida periodista, una depuración en las filas policiales, una depuración, digamos, de todas estas personas que están involucradas en el hecho y una responsabilidad también política de los mandos administrativos de la policía. No puede ser posible que esto se limite simplemente a que el gobierno haya puesto a una mujer ahora encargada de la dirección de la Escuela Superior de la Policía como para contentar a las mujeres del Ecuador. No puede ser posible una cosa de esa naturaleza, sino que aquí se demanda una exhaustiva depuración, reorganización integral de la policía. ¿Para qué? Para que la policía no sea un factor de represión y de muerte, sino que sea una institución que garantice la vida de los seres humanos y la custodia de los bienes de la sociedad ecuatoriana y protectora de los derechos humanos, como lo establece la Constitución de la República. Sí, le pregunto además desde una visión política, ya usted de hecho planteaba sobre las responsabilidades políticas de este caso que sin duda deberían recaer en representantes del gobierno del presidente Lasso, pero la pregunta es que hemos visto, especialmente a través de redes sociales, cómo, sin saber por qué se lo pregunto a usted, cuál es su análisis, cuál es su opinión, se intenta vincular
a las organizaciones políticas correístas de un hecho que no tiene nada que ver con esto? ¿Parece una cortina de humo o cómo entenderlo? Resulta que ahora el correísmo, el Partido de la Revolución Ciudadana, es culpable del feminicidio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿A quién le cabe en la cabeza? No, yo no creo que alguien de esa haya pretendido dar ese criterio aquí en el Ecuador. Yo he dado una opinión jurídica. Yo soy una persona no afiliada a ningún partido político, por tanto doy solamente mi opinión de orden jurídico. No creo que este tema tenga visos políticos. Es un tema muy sensible, que el país está indignado con esta situación y se espera que la justicia funcione y que el gobierno se sensibilice y no meta manos en la justicia y que haya responsabilidad también, no solamente penal para los responsables, sino responsabilidad política para que el señor ministro del Interior y el señor representante de la seguridad pública, el señor Ordóñez, caramba, tenga la delicadeza de renunciar porque han actuado con opiniones políticas, con desatinos en este tema. Eso es lo que se pide. Muchísimas gracias, doctor Franco Lor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a recordar qué ha pasado durante esta tarde una vez que se conocía la noticia que enviaba a través del Twitter el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Centenares de mujeres se encontraban a las afueras de la comandancia en Quito y esto decían. Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos cerraron miedo. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Ambato, por todas las guardas peleando en Ibarra, por todas las madres luchando en Quito, por todas las madres luchando en Iguayas, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, no queremos vivas, que caigan con fuerza. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia la ONU, un urgente debate llega al seno de la Asamblea Anual del organismo, el fracaso de la lucha contra las drogas impuesto por Estados Unidos, del que millones de personas son víctimas dentro y fuera de ese país. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la crisis ecológica y energética con otro notable invitado, Luis González Reyes, ecologista y experto en energía desde Madrid, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. El balón rueda con buena música en Telesur.
Llegaron temas de diferentes ritmos musicales y solo uno se convertirá en la próxima canción para Qatar 2022, en honor a Diego Armando Maradona. Gracias a la gran participación y full sintonía. Sigue pegado a nuestra multiplataforma y entérate muy pronto del resultado. Porque Telesur siempre da más. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En noticia, la ONU, la lucha contra las drogas es de nuevo un tema de debate en la Asamblea General Anual. La industria de la droga expone la voracidad consumista del modelo capitalista asociado directamente al desastre climático que conlleva precisamente y necesariamente a un cambio de paradigma en la lucha antidrogas. Vamos a verlo. En su primera intervención en la ONU, el presidente colombiano Gustavo Petro fue quien abrió el debate sobre la lucha contra las drogas, que energéticamente, dijo, ha fracasado, al igual que la lucha contra la crisis climática, que en los últimos 40 años ha dejado millones de muertos en América Latina sin grandes éxitos a la vista. Todo producto de la dependencia mundial del petróleo y los estragos del capitalismo especulador. En ese sentido, Petro calificó de hipócrita el discurso de los países desarrollados para salvar la selva, mientras arrojan venenos como el glifosato para destruir la planta de coca, que luego corren por las aguas de nuestras selvas amazónicas. En el debate, se sinceró que el problema de tráfico de drogas no solo es de los países productores como Colombia, principal productor de cocaína del mundo, sino de las naciones consumidoras como Estados Unidos, principal consumidor de esa y otras drogas. Según el reporte 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el uso de estupefacientes en Estados Unidos se cobró alrededor de 107.000 vidas en 2021. Se estima que en menos de 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2,8 millones de jóvenes por fentanilo, que se produce en América Latina. Hace pocos días, se viralizó un video del youtuber King Gary, True Story, Streets of Philadelphia, que muestra una cruda realidad. Decenas de personas deambulando bajo los efectos de la heroína y el fentanilo. La calle de Kensington ha sido declarada como el campamento de drogadictos al aire libre. En ella confluyen la pobreza y la prostitución, con la desfavorable industria turística de la heroína. 500.000 de personas, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, han muerto en las últimas 2 décadas por sobredosis de opioides. Según la organización, 3 epidemias de esta droga han tenido lugar en este tiempo.
la primera en la década de los 90, por opioides, la segunda en 2010, donde se produjo un rápido crecimiento de muertes debido a la heroína, y desde 2013 con el fentanilo. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Benjamin Norton, periodista estadounidense, analista, nos acompaña desde Managua, en Nicaragua. Benjamin, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Benjamin, uno de los videos más impresionantes, que es una clara expresión de lo que significa el problema de salud pública de la drogadicción dentro de Estados Unidos, es lo que veíamos en parte de este informe que se registra en una zona de Filadelfia. ¿Cuántas zonas de estas son expresiones de esta situación tan compleja que se vive en Estados Unidos, pero que muy poco se dice? Parece que hay un gran velo que lo protege. Bueno, sí, la verdad es que hay una epidemia en Estados Unidos. Hay miles de personas que mueren cada año, en particular por las drogas que son sintetizadas por las grandes empresas. Entonces, no solo estamos hablando de drogas como cocaína, estamos hablando de pastillas. Y de hecho, hay estados en Estados Unidos, por ejemplo, West Virginia, que es un estado deindustrializado. Es decir, que antes tenía muchos trabajos y, bueno, las empresas se fueron y hay mucho desempleo y mucha pobreza en ese estado. Y en estados así hay más pastillas que personas. Hay como 4 o 5 pastillas por cada persona y son pastillas para el dolor, pero lo que sucede es que las grandes empresas les pagan a los médicos, a los doctores, para que les den esas pastillas a sus pacientes, a sus clientes, y hay un gran problema, hay una epidemia de adicción. Bueno, y esas pastillas matan a mucha gente, porque ¿qué pasa? Porque esas pastillas son muy caras, ¿no? Entonces lo que pasa es que esas pastillas son muy parecidas a la heroína. Entonces hay gente que se hace adicta a las pastillas y no pueden pagar, no pueden comprar las pastillas, entonces compran la heroína porque la heroína es más económica. Entonces hay una gran epidemia en Estados Unidos y hay muchos vínculos con el sistema capitalista y las grandes empresas que ganan mucho dinero por esto. Confluye entonces el mundo ilegal con el mundo legal a través de el mercadeo que realizan las transnacionales propietarias de las farmacéuticas. Así es como está funcionando. Así es. La verdad es que a veces estas pastillas esas drogas legales son más caras que las drogas ilegales. Entonces lo que pasa es que si hay una persona que está adicta, si tiene una adicción, a veces es un poco más económico comprar la droga en la calle y no la droga en la farmacia. Entonces sí, hay un vínculo muy estrecho, muy íntimo entre el mundo capitalista y las farmacias y las grandes empresas farmacéuticas y las drogas de la calle. ¿Y será esa una de las razones, Benjamín, por la que el Estado, no hablemos de gobiernos, porque esto lleva demasiadas décadas, este fracaso de la lucha contra las drogas, y ahora que han derivado en todo esto, por la que no se hace realmente nada, porque se mantiene esa misma lucha fracasada? Sí, bueno, la verdad es que es un parte muy importante del sistema político y económico de Estados Unidos, y también tiene mucha influencia el sector de las cárceles, ¿no? Porque en Estados Unidos todo es privatizado, hasta las cárceles, los cárceles, y la verdad es que hay una industria de cárceles privadas y bueno, tienen mucho que ver con la guerra contra las drogas, porque lo que Estados Unidos básicamente dice es que si una persona tiene una droga como cocaína, va preso, y de hecho hay un mínimo obligatorio. Es decir, que si hay una persona en particular en ciudades y estados con una población con muchos afrodescendientes, muchos latinos, muchos indígenas, hay leyes, porque en Estados Unidos según el estado, según la ciudad, la ley cambia, ¿no? Y hay algunos estados y algunas ciudades en los que hay mínimos obligatorios, y dicen que si hay una persona con drogas va preso por lo menos 5 años o más. ¿Y qué pasa? Hay empresas
de cárceles y ellos tienen camas y tienen contratos con el gobierno y dice que tienen que llenar 50,000 camas cada día. Y si hay camas vacías, no ganan dinero. Entonces, es su interés político y económico. Quieren que haya más presos y la guerra contra las drogas es una forma de encarcelar a la gente, en particular la gente pobre y la gente afrodescendiente en Estados Unidos. Benjamín, pero es un sistema, vaya que es que no hay otra manera que, para encontrar cómo calificarlo más que perverso. Incitan a la drogadicción, incluso si lo miramos desde una perspectiva legal. Pero desde lo ilegal se crea toda una estrategia para que a través de las cárceles nunca deje de ganarse dinero. Es un sistema perverso y a nivel interno no hay alguien que diga, que se pronuncie, alguna organización que diga esto no puede continuar así, esto debe cambiarse porque dentro y fuera esta es una lucha fracasada. Bueno, sí, la verdad es que necesitamos más denuncias internacionales. La verdad es que hay expertos de la ONU, pero son individuos, se llaman los rapporteurs, ¿no? Hay expertos que han investigado eso y han denunciado esto, pero obviamente Estados Unidos tiene mucha influencia en la ONU y no hay muchas denuncias internacionales contra ese sistema, pero sí, es obvio que ese sistema viola el derecho internacional, viola los derechos humanos de los norteamericanos y en particular quiero enfatizar que estamos hablando de un problema estructural que afecta en particular a la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Y un expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de derecha conservador, él dijo que Estados Unidos estaba usando la guerra contra las drogas para encarcelar, uno, a la comunidad afrodescendiente y también dos, a la izquierda antiimperialista, porque en ese momento, en los 60 y los 70, había un movimiento muy poderoso de afrodescendientes revolucionarios y también de una izquierda socialista y antiimperialista contra la guerra en Vietnam. Entonces lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es dijo que, bueno, si hay activistas o si hay afrodescendientes que tienen marihuana, vamos a encarcelarlos como una forma de represión política, pero vamos a decir que no es político, es algo en contra de las drogas. Entonces sí, necesitamos investigaciones internacionales y denuncias internacionales porque esto obviamente viola todos los derechos humanos de los norteamericanos. Y entendiendo todo esto, también entonces debemos comprender el silencio mediático, Benjamín. Sí, bueno, hay algunos medios que han criticado la guerra contra las drogas. En particular, hay un movimiento popular en Estados Unidos y ha habido un movimiento popular de los activistas por muchos años en contra de la guerra contra las drogas. O sea, hay mucha gente en Estados Unidos que entiende que la guerra contra las drogas ha fracasado, que que siempre ha sido un instrumento de la clase dominante en contra de la gente humilde. Entonces sí, ha habido un movimiento popular y de vez en cuando hemos visto como artículos y reportajes en los medios criticando esta guerra contra las drogas, pero la verdad es que la mayoría de los medios comerciales en Estados Unidos pertenecen a las grandes empresas. Por ejemplo, el periódico Washington Post pertenece a Jeff Bezos, que tiene más de 200 miles de millones de dólares de riqueza, es el jefe de Amazon, una de las grandes empresas en Estados Unidos. Entonces, sabemos que las grandes empresas mediáticas pertenecen a los grandes capitalistas y obviamente su interés político y económico dice que quieren que la guerra contra las drogas continúe. Y entonces se mantiene el silencio mediático. Gracias, Benjamín, por ayudarnos a comprender qué complejidad, qué situación tan dolorosa se vive en medio de esto que hemos visto no solamente en Filadelfia, que lo presentábamos como un ejemplo claro, sino en tantas partes de Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches. Fue un gusto, gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.